¿Cómo andan, gente? Estamos acá en un nuevo video de País de Nunca Jamás. Tenemos que hablar de algo importante. Ok. Ya pasaron varios días. Tengo que charlar. Pasó algo importante hace unos días porque va a definir el futuro del gobierno de Milei, básicamente. Tranqui. Así que algo muy tranqui. Milei, a fin de año, creo que tipo 27 de diciembre, cerrando el año, saca una propuesta que se llamaba Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Algo así es el título. Una ley que en sí misma es un conjunto de más de 600 artículos. Increíble. Sí. Esa ley era la primera que sacó el gobierno y hasta ahora la única que estaba en discusión de aprobarse. Se empieza a discutir en diputados. Okay. Se empiezan a recortar la cantidad de artículos. La ley original era desde que los jueces tenían que llevar toga hasta que si se juntaban más de 3 personas en la calle tenían que pedir autorización 48 horas antes para manifestarse o no sé qué. Viéndolo con el diario del lunes, lo pusieron para negociar. Para negociar. Para sí, sacar a artículos. propósito, para generar tiempo. Sí, sí, porque te pareció una ridiculez total lo que estaban poniendo. Empiezan a recortar artículos. De esos 600 y pico terminan quedando 300 o 200 largos, 200 y largos. Se aprueba, se hace media sanción en diputados y faltaba la sanción de senadores. Entonces, de la ley original, la ley bases 1, se convierte en la ley bases 2, que es la recortada, con la mitad de los artículos. En senadores empieza a haber un debate, se empiezan a discutir muchas cosas que no se habían discutido originalmente. Lo cual igual, siendo buenos con los diputados, tiene sentido, porque eran tanta cantidad de artículos, tanta cantidad de páginas, que no era imposible discutir todo. Es como que va desde la toga y de juntarse hasta indemnizaciones y hasta energía e inversiones. Y vos tenés que decir, ¿estás a favor o en contra? Y no sé, flaco, son 600 cosas. Claro, sí, no se puede estar a favor o en contra de todo. Claro, sí, sí. Una locura. Pero bueno, se recorta. En el Senado empieza a haber discusiones mayores. Sí. No tiene sentido el régimen de incentivo a grandes inversiones, el RIGI. No tiene sentido lo del silencio administrativo, por tirar alguna. Hay algunas cosas con el ámbito laboral que no están buenas, entonces se tienen que modificar. Y también cosas en términos económicos, pero una cosa que se discutió mucho es el tema de la reforma laboral también. Sí. Es una versión que podríamos llamar la ley bases 3, que es recortar aún más cosas y negociar. La oposición dialoguista, todos los que les podían llegar a negociar algo que les sirviera, lo cual es casta. O sea, es una... Sí. Te enojas más con el que piensa independiente que con el que le estás negociando como casta. Es una locura, pero bueno, para otro día. Y por otro lado, antes de la discusión en el Senado, sale un dictamen. Lustó saca su versión alternativa a la ley bases, que la podríamos llamar la ley Lustó, la ley 4. De la cual se decía, capaz el peronismo la puede llegar a aprobar. ¿Qué es lo que se termina aprobando en senadores? Una ley bases 3.5, que es... mitad Lustó, exactamente, lo de diputados recortado y con algunas cosas de Lustó. Esa ley ya está aprobada para que diputados, tiene que volver a diputados, aprueben o no los cambios. O sea, la ley va a salir sí o sí. La ley va a salir sí o sí porque ya se aprobó en diputados, ya sucedió eso. Exactamente. Lo que se tiene que ver es si se aprueba la ley modificada del Senado o la ley original que aprobó diputados. O sea, la ley 2 o la ley 3.5. La ley 2 sería un desastre porque hay un montón de cosas todavía sin tocar. Sí. Yo estuve viendo con respecto al RIGI, que hubo muchos cambios con respecto al RIGI, la cantidad de tiempo en la que los inversores, cosas que ya habíamos hablado en videos acá. Ya hablamos del video del RIGI, si quieren pueden ir a ver videos pasados donde hablamos del RIGI. Por ejemplo, una de las cosas que habíamos hablado era el tema de cuánto tiempo tenían que pagar impuestos los inversores que venían acá, que tienen un contrato por 30 años y en un principio tenían que pagar impuestos solo por 3 años y después el resto era explotar el país y sus recursos naturales durante 27 años gratis. Totalmente. Que uno no entendía, uno no entiende por qué tan regalado, o sea, no se entiende una ley tan antinacional, ¿no? Pero en este caso yo vi que en la ley modificada ese punto, por ejemplo, se había modificado, que tenían que seguir pagando dividendos después los inversores durante el tiempo restante. Obviamente no es el precio del impuesto, pero al menos te llega algo. Y hay una cláusula muy tímida que dice... tiene que haber un 20% de insumos nacionales si lo subiera y fuera bueno el precio de mercado. Algo muy tímido, pero se agrega algo en la ley. Es mínimo si se va a aprobar que se apruebe con eso. Mínimas señales de algo. Me sorprendería mucho que en diputados se vuelva con esta ley para mí adaptada para lo mejor y aparte por Lustó, que para mí es el perfecto punto medio, y que se vuelva a la ley 2 bases. Totalmente. A la ley bases 2, porque sería un desastre. Mira, te cuento como... Ya es un desastre en sí la ley bases, pero mínimo tomala adaptada.
La ley base es, como nosotros les decimos que ustedes escuchan que son 200, 300 artículos, se separó principalmente en 10 títulos, o sea, como si fueran 10 capítulos de la ley, que son, entre ellos, la declaración de emergencia, que es lo que le da las facultades delegadas al presidente, la posibilidad de hacer cosas sin tanta irrupción del Congreso, que igual, seamos buenos, lo pidieron todos los presidentes y a todos los presidentes se les da, o sea, a Alberto se le dieron facultades delegadas, a Macri se le dieron facultades delegadas, o sea, es algo que se suele dar. Eso no es raro. Después se puede discutir si el presidente está en su sano juicio para hacerlo o no. Me parece que no me parece un punto de discusión. Después está la reforma del Estado, que tiene que ver con toda esta construcción de medios públicos, privatización y ta. Promoción de empleo registrado, lo cual este punto me parece rarísimo porque me parece que lo último que hace la reforma laboral es fomentar el empleo registrado. Claro, es rarísimo porque, por ejemplo, se sacan las multas al laburo en negro. Sí, lo único que está haciendo es ir en contra del blanqueamiento, ¿no? Totalmente. De la gente. Y sí, después, modernización laboral, energía, el RIGI y cambios de previsionales. O sea, esos serían como los puntos más importantes de los cuales creo que se aprobó casi todo. ¿Qué es lo que terminó pasando en el Senado? Terminó 36-36, el empate, 36 a favor de la ley y 36 en contra. Terminó definiendo la vicepresidenta Villarroel, que exactamente, que de hecho Milei estaba esperando a irse del país, porque si Milei se iba, Villarroel quedaba como presidenta y ella no podía decidir, tiene que decidir el que está abajo. Y si Milei se iba del país y Villarroel quedaba como presidenta, tenía que definir uno del bloque de Milei. Entonces ahí ya iba a haber un problema, porque le iban a decir, che, votaste en la Cámara y después tenés que desempatar. Tu voto vale doble. Claro, rarísimo. Entonces, por suerte, para evitar problemas, Milei esperó a irse del país a que una vez que se apruebe la ley. Bien. Tenía en mente que podía llegar a pasar. Llegar a pasar y pasó. De hecho, tanto podía llegar a pasar que Villarroel se preparó un discurso sabiendo que podía llegar a hablar frente a la Cámara. De hecho, dicen que no se puede dar discursos cuando vos haces el desempate. O sea, que no te puedes poner a hablar. Pero bueno. Igual lo suelen hacer. Yo me acuerdo cuando Cobos lo hizo en un pasado, que tenía que definió en contra del peronismo. Que dijo, la ley que hizo. Que la historia me juzgue. Que la historia me juzgue, que también tuvo una charla. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, me parece que no es tan grave, qué sé yo. Me parece que hay cosas más graves, la verdad. Pero bueno, nada, veremos qué es lo que totalmente, veremos que se aprueban diputados, veremos si eso es lo que necesitaba, paquete de medidas del presidente. Esperemos que, de última, en el caso de que se dé, y ojalá se apruebe mínimo la versión la 3.5. modificada, la 3.5, que sea verdad lo que decía el presidente, ¿no? Que necesitaba esto para empezar a gobernar, que esto iba a venir muy bien. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá le empiecen a llover inversiones, como él venía diciendo. Sí, y que termine beneficiando a la gente como hasta ahora no viene pasando. Ojalá que con este paquete, se termine acomodando las cosas para que a la gente le ayude de alguna manera. Claro. Pero es así, lo del RIGI, boludo, me parece un bochorno realmente. Vos decís, si la gente solo va a venir con esta gran cantidad de incentivos, cuando se termine el RIGI dentro de 2 años, ¿quién va a venir? No, ese es el problema. O sea, ¿van a venir solo porque vinieron otros con una gran cantidad de beneficios? ¿Te los van a pedir esos beneficios de vuelta? Obviamente. Una cosa rarísima. Yo, la verdad, no me cierro por ningún lado esa ley. Me parece muy rara. Por eso yo también hablo de que se apruebe la ley mínimo, la modificada, en donde muchas de las cosas antinacionalistas que yo veía, al menos un poco se tratan de modificar como para que al menos los inversores el tiempo que estén en el país tengan que seguir pagando, ¿no? Totalmente, por eso. Bueno, veremos. Ojalá igual, como siempre, sea para mejor. Tengamos un poquitito de expectativas, de esperanza de que se puede lograr con esto. Así que, gente, esperamos que les haya gustado el video. Nosotros acá somos NDR Studios. Es un proyecto de filmación, edición, en un estudio de grabación, donde si tienen cursos, podcasts, entrevistas o charlas que quieran hacer, nos contactan en ndr.com.ar, nuestro sitio web, y ahí tienen más información y medios de contacto. Así que, gente, esperamos que les haya gustado este video y nos vemos la próxima.